Les invitamos les vamos a invitar a navegar con nosotros. Ha sido una experiencia de 2 años y 1 mes. Bueno, contando también lo en Costa Rica, realmente ha sido también una aventura increíble. En realidad ha sido una odisea de mucho más tiempo, desde mucho antes de salir. Dios nos venía llamando, pero nos tomó tiempo encender las máquinas y arrancar. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden empatizar con eso. Pero les invitamos a que vayan navegando por nosotros acerca de todo esto que ha pasado. Ha sido maravilloso, pero los engaño si les digo que ha sido fácil. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Kingdom Men, Hombres del Reino, y hablaba acerca de un ejemplo donde había una mujer que estaba en un concurso de esos, como la Rueda de la Fortuna. Y en el concurso de la Rueda de la Fortuna resulta ser que le fue muy bien en todas las partes, de todos los acertijos. Pero el último acertijo, así el último ya para el gran premio, tenía que ver con completar una palabra, sin saber cuál palabra era. Tenía que decir letras al azar y ver con las letras que atinaba si podía adivinar cuál era la palabra. En 10 segundos pudo decir muchas letras, pero solo atinó una sola. Y no tenía idea de cuál era la palabra. Regresó a casa con un buen premio, no le fue mal, pero simplemente no pudo saber cuál era la palabra. No pudo completar el último acertijo. Muchas veces nosotros tratamos de ir por la vida haciendo algo parecido. Tiramos letras al azar, a ver qué funciona, a ver cuál pega. Empezamos a hacer un emprendimiento aquí, tenemos una idea maravillosa allá, se nos ocurre sacar un préstamo para esto, se nos ocurre ir a tal lado para otro. Y cuando nos damos cuenta estamos simplemente haciendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo intentos para adivinar qué se supone que tenemos que hacer en la vida, sin tener idea de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay tantas veces que nosotros nos encontramos en la misma situación. Tratamos de tomar decisiones acerca de lo que es mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Tratamos de maximizar nuestra seguridad, nuestro confort, nuestro nivel de comodidad y nuestra estabilidad. Intentamos hacer todo esto a través de todas estas decisiones. El problema es, no tenemos un mapa, no tenemos un compás. Por ende, pegamos algunas y fallamos la mayoría. Dios nos llamó en enero del 2019. El llamado empezó desde muchísimo antes, muchos años antes. Sin embargo, Dios estaba esperando todo ese tiempo. Estuvo jalando un hilo, jalando otro hilo, nos estaba dando sueños, nos estaba dando confirmaciones a través de personas que teníamos años de que, nos habíamos conocido alguna vez remotamente, 20 años en el pasado, y nos llamaban y nos decían: tuve un sueño, sé que usted, no sé lo que significa, pero tal cosa. Y Dios venía poniendo esa carga en nuestro corazón, pero nosotros no sabíamos qué significaba, no estábamos seguros que queríamos saber qué significaba. Y al mismo tiempo requería de que nosotros rindiéramos mucho de lo que nosotros queríamos hacer o cómo lo queríamos hacer. Y eso tenía grandes implicaciones. Nosotros no podíamos saber por dónde era el camino, pero Dios sí. Sin embargo, Dios lo que nos estaba pidiendo era que nos rindiéramos, pero nosotros no queríamos rendir. Habían ciertas cosas, y ustedes saben qué son esas ciertas cosas que le está pidiendo a cada uno de ustedes. Habían ciertas cosas que Él estaba pidiendo que rindiéramos, pero nosotros no queríamos. Lo justificábamos, encontrábamos maneras alrededor, tratábamos de minimizar el efecto, tratábamos de decir, pero no es tan serio, bueno, si lo hago de esta manera tal vez, etc. Estoy seguro que ustedes se pueden identificar con estas cosas. No fue hasta que llegamos a un punto donde rendimos ciertas cosas que Él estuvo insistiendo por mucho tiempo, que entonces Él hizo un llamado fuerte y claro. Ese llamado fue en enero de 2019.
En ese momento ya yo sospechaba lo que Dios estaba pidiendo, pero no estaba seguro. Mi esposa también sospechaba, pero no estaba segura. Y ninguno de los dos había hablado con el otro acerca de eso. Entonces, una mañana, era madrugada, no podía dormir realmente. Dios estaba llamando, y eso que no te deja descansar. Y tú sabes que Él está llamando, pero tú no sabes exactamente cómo ponerlo en palabras. Me levanto en la madrugada y me voy a la sala y empiezo a orar. Y en eso le digo al Señor, yo creo que sé muy bien lo que me estás pidiendo, pero si es lo que yo sospecho, necesito que lo hagas muy, muy fuerte, muy claro, muy evidente, porque ya yo no estoy joven, ya yo no estoy soltero, estoy con hijos. Mi situación es muy diferente. Lo que me estás pidiendo es muy difícil, si es lo que yo sospecho. Necesito estar seguro, porque cuando vengan las olas grandes, los momentos de dificultad, necesito saber que no fue que me acosté un día con la panza llena y estaba soñando algo. Necesito saber que eres tú. Y Él empezó a confirmar. Permiso. All right. Él empezó a confirmar. Está muy alto. Él empezó a confirmar vez tras vez, por 2 horas seguidas empezó a dar confirmaciones. Hasta que llega el punto que dije, ok, Señor, estoy seguro. Pero necesito que tú te encargues de hacer lo mismo con mi esposa. Porque yo sé que van a haber momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles yo necesito que ella tenga la mirada puesta en ti, no en mí. Porque si la tiene puesta en mí, me va a estar echando la culpa a mí. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué tal cosa? Pero si está siguiéndote a ti, es diferente. Ella necesita tener esa convicción. Lo que yo no sabía es que al mismo momento ella estaba pidiéndole lo mismo a Dios, porque Dios había estado también por las últimas horas hablando con ella esa misma madrugada. Y ella dijo, al mismo tiempo que yo estaba diciendo eso, sin estar sincronía nosotros, ella estaba en el cuarto llegando a la misma conclusión y diciéndole, Señor, háblale a Beto, porque usted sabe cómo es él. Así que encárguese usted. Sale de ella del cuarto, llega a la sala y empezamos a hablar. Y una cosa llevó a otra y nos dimos cuenta de que Dios estaba diciéndonos la misma cosa al mismo tiempo a los dos por separado. Lo cual fue extra confirmación de que realmente Él quería que hiciéramos esto. Ya ahí no hay escapatoria. Y por si acaso faltase, las siguientes 2 horas fueron más confirmaciones tras confirmaciones, al punto que llegamos y entonces dijimos, ok, llamamos a las pequeñas y les dijimos, vamos a ser misioneros. Y la pregunta de ellas fue, ¿y eso qué es exactamente? Y entonces empezamos a explicarles de la mejor manera posible. Y le pedimos al Señor ciertas cosas. Les dijimos, Señor, estamos dispuestos. Esperamos que nos vayas respondiendo ciertas preguntas, pero es lo normal, ¿verdad? Pero te pedimos que nos ayudes con las deudas que tenemos, queremos honrarlas antes de salir, etc. Y en mi corazón yo sabía que Dios nos había dado 1 año para prepararnos. Y en ese año nos está pidiendo unas cuantas cosas en la lista. Cosas como, por ejemplo, dejarlo todo. Algunos de ustedes conocen dónde es que nosotros vivíamos y saben que hicimos un esfuerzo un poco exorbitante para mantener a las pequeñas seguras en un ambiente aislado de las cosas malas que hay en el mundo. Era un lugar bellísimo, muy cómodo. Y Dios nos pide que dejemos todo eso atrás. Teníamos 12 años de estar casados, teníamos 12 años de estar acumulando una muy buena vida y de repente Dios nos pide que dejemos todo. Y ni tan siquiera es que lo dejemos en una bodega, porque pasó por nuestra mente y por si acaso no hubiera pasado por nuestra mente, algunas personas lo sugirieron y nos ofrecieron lugares, inclusive, déjalo aquí. Y Dios insistía, no, déjelo todo, regalado, con otras personas. Déjenme decirle que era más fácil escucharlo al principio que cuando ya estaba sucediendo.
Dios llegó y dio una confirmación en el corazón. Había muchas preguntas, muy pocas respuestas. Pero Él fue haciendo milagros y milagros y milagros que sirvieron de más confirmación. Nosotros que le pedimos que Él se encargue de las deudas, nosotros teníamos un muy buen trabajo, con un muy buen salario, y aún así, para la cantidad de deudas que teníamos, estimábamos que nos iba a llevar unos 10 años. Una semana o dos después, perdemos el trabajo que habíamos tenido por los últimos 5 años, que nos daba mucha estabilidad y seguridad. Y de repente Dios nos trae otro trabajo que pagaban la mitad, por lo cual no tenía ningún sentido. Nosotros pedimos confirmación al Señor: Señor, ¿acaso tú quieres en serio que tomemos ese trabajo? Porque, no sé, financieramente no tiene sentido. Y Él confirmó: agarré ese trabajo. Dios se lo pone un poquito en cuesta muchas veces, pero es con el propósito, es siempre con un propósito, de que veamos de que no somos nosotros, sino que es Él el que nos sostiene. En cuestión de menos de un año, con muchos milagros que podría pasar mucho tiempo aquí detallando, Dios se encargó de pagar las deudas, que eran imposibles antes, y está sucediendo en menos de un año, con la mitad del salario. Pero esto sirvió de confirmación, de extra confirmación. Estas sirvieron como señales extra. Dios nos estaba llamando a dejarlo todo, a soltar todas las anclas y tener ese sentimiento de estar a la deriva. Esa parte donde llego y estamos ya en noviembre del 2019, ya estamos a punto de irnos, a 2 meses de irnos, y de repente la casa hace eco. Ese sentimiento es bonito cuando uno está mudándose a una casa nueva. Ese sentimiento no es nada bonito cuando usted ha estado regalando todas las cosas que usted ha estado acumulando y de repente usted empieza a ver y ya no están. Y usted empieza a sentir ese sentimiento profundo, pesado de: rayos, en verdad está sucediendo esto. Y es difícil, porque es como que le estén diciendo: échese a nadar, y usted no tiene confianza que puede llegar al otro lado. Pero Dios nos estaba pidiendo que hiciéramos como cuando llamó a Eliseo, que pidió que dejara todo y que no dejara ningún respaldo, así como si él tuviera la tentación de regresar, no había nada que regresar. A la salida de Costa Rica sucedió empezamos con el pie derecho. El avión partió, 15 minutos de estar en vuelo, se fue un motor, una turbina, y entonces con todo cargado y las alas recontracargadas de combustible altamente volátil, dio vuelta y dijo: vamos a regresar, a aterrizar, porque no podemos darnos ni tan siquiera el lujo de sobrevolar hasta gastar el combustible. Ni tan siquiera podemos esperar para eso. Así de urgente es. El problema es que como están cargadas las alas, puede estallar al caer. Va demasiado pesado. Está hecho para que usted llegue con las alas, con el combustible casi vacío. Pero Dios llegó y se encargó de que aterrizara. Es el mejor aterrizaje que hemos experimentado en toda nuestra vida. Increíble. Salieron las noticias y todo. Fue algo, increíble realmente. Resulta que nosotros no sabíamos cómo este incidente nos iba a ayudar después, pero más de eso después. 2 días después llegamos a Estados Unidos por fin. El llegar a Estados Unidos era algo como, sí, salir, pero para mí era como navegar cerca a la orilla, porque yo viví en Estados Unidos por 8 años y allí es donde vivían mis padres. Y entonces ya tenemos dónde vivir, ya tenemos transporte. Ya yo conozco la cultura, conozco el lenguaje, ese es el lugar donde yo vivía, era casa. Así que era un salto de fe, pero no era un salto muy grande, que digamos. Se sentía como cuando uno está navegando, ¿sí? Siguiendo al Señor, muy bien, pero uno se mantiene cerca a la orillita. En caso de que venga alguna tormenta, en caso de que algo no funcione bien en el barco, usted sabe que por lo menos está a una distancia que puede llegar nadando a la orilla.
Estás obedeciendo a Dios, pero todavía estás cerca de la orilla. En eso estalla la pandemia. Que de nuevo, Dios insistió que teníamos que irnos en enero del 2020. Y no tenía sentido para nosotros, por muchas razones que los puedo aburrir. No tenía sentido para nosotros, pero Dios insistió que fuese en enero. Y claro, nosotros nos vamos en enero, siendo muy obedientes, salimos el 31 de enero, muy a lo tico, hasta el último momento. Y llegamos a Estados Unidos, unas semanas después empieza la pandemia. Todo se cierra, todo cambia, es otro mundo. En un momento como esos, nosotros estamos pensando en una cosa: es hora de volver a casa, es hora de volver a lo que es seguro, a donde estábamos establecidos. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros discutimos. Y le pedimos dirección a Dios y Él insistía de que no, que eso no es lo que Él quería. Misiones para nosotros, según lo que yo entiendo, son muy diferentes. Mis papás tienen 15, 16 años de estar en Estados Unidos. Usted llega a un lugar, usted se establece, usted echa raíces, usted crea relaciones. Y allí va usted haciendo la misión que Dios te puso. Eso es lo que yo entiendo como misión. Yo crecí en el campo misionero, literalmente nací en el campo misionero. Yo conozco lo que supuestamente es una misión. Pero a lo largo de todo esto Dios nos estaba pidiendo algo que era muy diferente. Y no nos dio muchas respuestas. Yo le preguntamos ¿cuándo? Eventualmente nos respondió, no al principio. ¿A dónde? Y lo que nos dijo es: vayan al primer lugar que yo les diga, y una vez que lleguen allí, les digo cuál sigue. Y una vez que siguen, vayan a ese, les digo cuál sigue. ¿A qué? Ni idea. ¿A quiénes? Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Es súper divino llegar a un lugar y que te digan: ¿y usted es misionero? Sí. ¿Cuál es su misión? Y no tener idea de qué decirle. Y Dios simplemente nos dijo: yo les voy a decir lo que necesitan saber cuando sea el tiempo de que ustedes lo sepan. Lo cual quiebra todos los esquemas nuestros y aparentemente todas las demás personas que hemos conocido. Pero ha sido para bien. El asunto es que estamos allá y Dios nos llama a continuar. Y estando en Estados Unidos, 4 meses y medio después de estar allí, nos llama a Inglaterra. Ahora, ya allí no es la orilla para nosotros. Ya allá al otro lado del mundo, donde solo conocíamos a una persona una compañera de una clase de hebreo de hacía 3 años que conocía por internet. Es la única persona que conocía en toda Inglaterra. Y allá no tienes papi y mami, no tienes toda la infraestructura que tú conoces, que te da seguridad. Es otra realidad. Y Dios nos pide que vayamos allá. Aquí es donde viene una de las partes más difíciles. Nosotros como seres humanos, no solo como cristianos, sino como seres humanos en general, nos encanta la autonomía. Desde que estamos pequeños, Dios nos pide que nosotros que obedezcamos a nuestros padres, que obedezcamos los buenos consejos, pero desde temprana edad nosotros estamos buscando hacer las cosas por nosotros mismos. Desde temprana edad estamos tratando de ver cómo hacemos nosotros las cosas, cómo tomamos nuestras propias decisiones, cómo somos autosuficientes. La autonomía, la mayoría de personas la define como la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de ser autosuficiente. Pero autonomía va más allá. La autonomía no es simplemente tomar cualquier decisión, es tomar buenas decisiones. Y ese es el problema, que nosotros como seres humanos no somos conocidos por tomar las mejores decisiones necesariamente. Pero es tanto nuestro deseo de valernos por nosotros mismos que muchas veces preferimos meter la pata. Pero por lo menos decimos: lo hice a mi manera. La humildad, contrario a la autonomía, es cuando uno reconoce que Dios sabe más que yo. Por lo tanto, es el reconocimiento, el saber de que Dios puede tomar mejores decisiones para mí de lo que yo puedo tomar para mí mismo.
es saber de que Dios conoce el camino para mi vida mejor que yo mismo. Es como la analogía esta precisamente de la rueda de la fortuna y estar tirando letras al azar. Si Dios sabe cuál es la palabra, Él te puede decir cuáles son las letras que necesitas. Si Él sabe cuál es el camino que Él quiere que tú sigas, Él te puede decir por dónde. Es como tener un compás, mejor aún, es como tener un GPS. Él sabe por dónde es el camino y Él te va a decir. Tú no necesariamente sabes hacia dónde estás yendo, pero tienes un compás que te dice siempre, no importa dónde estés, hacia dónde está el norte, hacia dónde tienes que apuntar. Dios sabe mejor el camino que nosotros. Si nosotros tan siquiera dejáramos de perseguir ese deseo de autonomía y nos dejáramos descansar en Él, aprendiéramos a depender de Él, sería otro asunto totalmente. Pero para esto precisamente nosotros necesitamos preguntarle a Él, porque nosotros no sabemos cuál es el camino, pero Él sí. En el Salmo, Primera Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Este asunto acerca de a dónde ir funciona muy bien cuando usted está preguntando, con la intención de escuchar. Y escuchar incluye obedecer. Pero si uno ni tan siquiera se digna en preguntar, sino que hacemos como la mayoría de nosotros, el papá nos está enseñando cómo se maneja el carro y apenas nos está enseñando cómo sacar el clutch y ya decimos, ok, ya, quítese, permiso, yo voy a hacerlo. Ya entendí, yo lo hago. Muchas veces queremos que Dios esté allí como copiloto para sacarnos de los apuros, pero no para que nos ayude. ¿A dónde ir? Cuando Dios nos llama a continuar hacia el Reino Unido y nos confirma que fuese así, Dios me lo confirmó a mí en el corazón. Dios lo confirmó a mi esposa a través de 3 señales que parecían inauditas. Sus 3 señales eran de que el precio de los tiquetes tenía que ser de cierta cantidad, muy ridículamente bajo. Lo comparó con hacía unos 4 años atrás, habíamos ido a Chicago y los tiquetes estaban fenomenalmente baratos. Y estábamos pagando por 4 personas en ese momento porque la menor tenía menos de 2 años. Y ella le estaba pidiendo que si era la voluntad de Dios, si no era mucha molestia, que le complaciera con estas cosas, tan solo para ella tener la seguridad. Ella dijo, sin embargo, yo voy a hacer caso, no importa qué, pero si tú me pudieras confirmar con estas 3 señales, me ayudaría montones. Y una de esas era el precio, que fuese más barato de cuando fuimos años atrás a Chicago, no allá al otro lado del mundo, donde son $1,000 por persona, y ahora somos 5 que pagan. Ella pidió que fuera menor que la vez pasada. La segunda fue que esa 21 amiga que yo tenía en Inglaterra, que no nos conoce realmente, nos invitara a su casa de la nada. No es porque estuviera haciendo lo difícil, ¿verdad? Pero estaban esas 2, más la tercera. Ella no encontraba cómo decirle a sus parientes, a sus abuelos, de que no íbamos a regresar por decisión propia. Y es entendible porque estamos despidiéndonos de la familia, que es lo que más que las posesiones, es lo que más costaba. Así que ella dijo, Señor, si no es mucha molestia, que la aerolínea nos llame y nos cancele. Así yo no tengo que decir que fue por decisión propia. Pues resulta que me pongo a conseguir boletos y después de estar luchando por como 4 horas, me doy cuenta en el teléfono, después de una gran investigación de un par de semanas, me doy cuenta que con millas, las millas que nos dieron de, no reembolso, pero por haber tenido el accidente del avión cuando íbamos saliendo de Costa Rica, nos dieron unas millas que yo dije, nunca las vamos a utilizar. Resulta que con esa cantidad de millas, más comprando un poquito más de millas, podíamos tener los tiquetes para ir a Inglaterra. Y la cantidad que teníamos que poner era justo menor que la cantidad que habíamos gastado
3, 4 años atrás para ir a Chicago. Entonces cuando yo llego y le cuento a ella esto, ella se reserva todo porque ella no lo había dicho a nadie. Ni tan siquiera lo dijo en voz alta para que, como dicen, ni para que el diablo escuche. Primera de 3. En la segunda, llega y resulta ser que de la nada, estamos yendo para Inglaterra, mi amiga llega y me dice, ¿y ustedes para dónde están yendo? Ella sabía que habíamos salido en misión y entonces le digo, ¿vamos para Inglaterra? Ok, genial, vengan a mi casa. Y le digo yo, somos 5, tenemos bebés, entonces espero que sepan lo que están metiéndose. Y dice, sí, tranquilos, yo tengo un Airbnb, así que yo hago esto todo el tiempo. Entonces voy a darle las noticias a mi esposa. Y entonces ella nada más traga para adentro, digiere las cosas y dice, 2 de 3. Y unos días después llama a la aerolínea y nos dice, Costa Rica cerró las fronteras. No hay vuelos de vuelta a Costa Rica, para nada, ni tan siquiera para ustedes. Así que tenemos que cancelar ese vuelo. No podemos llevarlos. Nuestras disculpas. Entonces le cuento a mi esposa y ahí fue cuando entonces ella me dijo. Esas confirmaciones fueron muy importantes porque, de nuevo, son señales que si nosotros fuéramos perfectos no las necesitaríamos, pero como somos nosotros, seres humanos comunes y corrientes, nos fue de mucha ayuda, en especial en los momentos difíciles. En Lucas 18, del 10 al 14 dice, hay una historia de 2 hombres y dice así la palabra. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Énfasis en despreciado. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Debe ser muy bonito sentirse así. Pues no engaño, no peco. El tipo no comete errores. Y no cometo adulterio. Énfasis. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ambos hombres estaban ejerciendo su autonomía, pero cada uno de ellos con objetivos diferentes. Uno perseguía reputación, aceptación en el pueblo en que él vivía, un bienestar social, privilegios, sentimiento de satisfacción y una seguridad eterna, supuestamente. El otro perseguía una estabilidad financiera, una aceptación en el pueblo más poderoso, el que los estaba conquistando. ¿Qué le trae seguridad? Buscaba su comodidad, buscaba unos privilegios, pero privilegios materiales. Buscaba el sentimiento de estabilidad y le interesaba más la seguridad terrenal. Ambos hombres se enfocaban en lo que podían hacer ellos mismos, por ellos mismos. La gran diferencia entre los dos es que uno se sentía suficiente para prepararse, para presentarse ante Dios. Uno pensaba que ya estaba listo, era suficientemente bueno para presentarse ante la presencia de Dios, mientras que el otro sabía de que no lo era. Uno pensaba que sabía cuál era el camino para llegar a casa, así que no veía la necesidad de fijarse en el compás tan siquiera. El otro sabía que estaba perdido, así que reconoció que necesitaba dirección. La importancia de nosotros llegar y rendirnos ante Él es monumental. El reconocer que nosotros no somos los que dictamos cuál es el camino mejor,
porque no sabemos. El hecho de llegar y tener esa humildad es crucial. Una semana antes de llegar a Inglaterra, ya están los tiquetes, ya está todo listo, y faltando 6 días para partir, resulta y sucede que nos cancelan el hospedaje. Justo lo que usted quiere escuchar cuando está yendo al otro lado del mundo en medio de una pandemia donde ni tan siquiera puedes llegar y asegurarte que vas a llegar, donde los hoteles están cerrados la gran mayoría y tú vas con familia, cargado hasta el alma de maletas, con todo lo que te queda en el mundo. La incertidumbre por el techo, la ansiedad por el techo, sueño por el sótano. No podía dormir. Tenía una ansiedad increíble. Tras de eso lo cancelan el día anterior a una prédica, un sermón que estaba compartiendo con los hermanos en la iglesia en Estados Unidos. Y el título de la prédica era Confiando en Dios. Y no pude dormir en toda la noche por la ansiedad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos tiquetes, ya todo el mundo sabe que estamos yendo y no tenemos dónde esperarnos. Esa noche Dios me dio un sueño en que me alentó y me regañó, me dio una cachetada, que era justo lo que necesitaba. Y cuando estaba compartiendo el sermón esa mañana, Dios me habló, me dijo, ¿sabes qué es lo curioso? Si fuese una persona con todos los medios en el mundo y en la cual tú puedes confiar completamente, y te dice, véngase a Inglaterra, suéltese, véngase. Y uno le dice, ¿y qué vamos a hacer? No se preocupe, yo me encargo del itinerario. Pero, ¿cómo vamos a hacer para transportarnos y todo eso? Ya yo me encargué. ¿A dónde vamos a ir? Tranquilo. ¿Con quiénes? Yo le digo. ¿Estaría yo contando los minutos y segundos para salir? ¿O estaría yo comiéndome las uñas? Porque no sé ni a qué vamos, ni cómo, ni a cuándo, ni a dónde, ni con quién. Yo sé la respuesta para mí. Sería la semana más larga del mundo, esperando para ir a Inglaterra, todo incluido, aunque no tenga idea de qué carambas voy a hacer. Pero si es el Rey del universo, que tiene absolutamente todo el poder, y la única persona en el universo entero en la que verdaderamente podemos confiar, sin reservas, sin titubear, ni en la madre se puede confiar tanto como se puede confiar en Dios. Él literalmente nunca te va a fallar. Y sin embargo no podía descansar. No tenía paz. No podía dormir. Porque no tenía las respuestas a las mismas preguntas que le hubiera hecho a una persona física, a un mortal. Y sin embargo, como no tenía esas respuestas, no tenía paz. Eso fue de mucho aliento para mí. Me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Así que una semana después partimos hacia el otro lado del mundo, llegamos y no teníamos dónde hospedarnos. Estuvimos 6 horas y tomen en cuenta que hay 6 horas de separación, entonces para cuando llegamos allá era medianoche para nosotros, estábamos despedazados del sueño y del cansancio, con 3 niñas que estaban quedando regadas en todos por todo el aeropuerto, en todas las sillas del aeropuerto del cansancio, con un montón de maletas y no teníamos cómo llegar a ningún lado. No sabíamos a dónde llegar. Digo, ok, voy a sacar el carro que ya había rentado y entonces por lo menos tenemos la posibilidad de ir a algún lado. Ahí vemos. Resulta que el carro no podíamos rentarlo porque no tenía una licencia especial que ni tan siquiera sabía que teníamos que pedir. Y ahí fue cuando me di cuenta. El hecho de que no tuviéramos, de que nos hubieran cancelado el hospedaje era misericordia de Dios. Porque si no hubieran sido ellos los que nos cancelan, nos hubiéramos metido en un grave aprieto y nunca hubiéramos llegado. Porque no teníamos carro con el que estábamos contando.
Pero yo no sabía eso. Pero Dios sí. Así que lo que de antemano Él preparó, nosotros no lo entendíamos. Pero Él en su misericordia estaba guardándonos. Terminamos yendo en taxi a un hotel ahí cerca. Y de allí Dios abrió las puertas. Es una larga historia, pero a lo último nuestra amiga que nos iba a hospedar 15 días después, algo así, nos invitó justo en ese momento a su casa. Y nos dijo cómo llegar hasta ahí. Porque recuerden, estamos en otro continente, en otro país, no sabemos cómo funcionan las cosas, no tenemos idea de cómo llegar tan siquiera. Y ella nos fue guiando paso a paso. Y durante esos 15 días pude pedir el requisito para la licencia especial, la cual llegó justo a tiempo, y ella nos fue aclimatando a este nuevo mundo. Y después de 15 días partimos, sin rumbo, porque Dios nos estaba llamando, pero no nos había dicho a qué, ni a dónde, ni a quiénes. Divino. Estuvimos por 40 días rebotando de un lugar a otro entre Inglaterra y Escocia. Turísticamente, precioso. A nivel de misiones, nosotros nos preguntábamos, ¿y qué vinimos a hacer? Era una incertidumbre gigantesca, todas esas preguntas y muy pocas respuestas. Hubieron varios momentos en los que nosotros nos sentimos, lo siento, en que nos sentimos totalmente perdidos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vinimos hasta acá para turistear nada más, lo cual no me quejo, pero rayos, ni tan siquiera sabemos a dónde ir, no sabemos ni a dónde apuntar. Y entre todas estas cosas, Dios dejó pasar cosas que para nosotros se veían como un gran caos. No hay otra manera de describirlo, se sentía como caos. En medio de todo ese caos, resulta y sucede que terminamos justo en el lugar que Él quería que llegáramos. Justo en ese lugar. Dios nos fue dirigiendo cuando estábamos ya cerca del lugar. Dios habló a mi corazón mientras estaba conduciendo y nos dice, ir a la izquierda. Fue extraño porque yo escuché la voz clara y audiblemente, pero no venía a través de mis oídos. Así que yo sabía que venía de Dios. No estaba atravesando mis oídos, pero yo la estaba escuchando. Doblo a la izquierda. Después me dice, doblo a la derecha, doblo a la derecha. Pero no tengo idea qué estoy buscando. ¿Qué se supone que estoy buscando? No sé. Y en eso vi un rótulo que entre todas las cosas que decía Christian. Era algún centro cristiano de algo. Yo solo me fijé en eso y entramos. Esto suscitó una serie de eventos que culminó en que una semana después llegásemos a esa iglesia. Y en el momento que llegamos a esa iglesia, que era la única que estaba abierta en todo el Reino Unido, que nosotros sepamos, resultó que allí Dios nos estaba llamando. En el momento que entramos a la iglesia supimos, Dios quiere que vengamos acá. Pero yo dije, no quiero meter las patas, no quiero, porque soy muy famoso haciendo eso. Así que, Señor, encárguese de hacer las introducciones. Y yo que abro los ojos y hay un escocés que se veía como el señor de Up, de la película de Up, igualito, pero con acento escocés, que no se entendía la mitad de lo que decía. Y entonces él llega y me pregunta, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿De dónde son? Ya empezamos a hablar, no hemos terminado, apenas estamos empezando a hablar, llama al pastor. Y el pastor, muy al nivel escocés, llega con los tacos de frente y hace un par de preguntas para ver si soy cristiano de verdad o de banca. Y sin conocernos, sin saber qué carambas estamos haciendo aquí, me pregunta, ¿tienen casa? Y sin dejarme responder tan siquiera dice, ¿tienen casa? A lo cual yo me quedé patinando, no sabía qué responderle. Ya teníamos reservado en otro lugar a una hora al sur, en Escocia, por los siguientes 15 días o así. Después de eso no había planes. Así que le dijimos, bueno, ya tenemos algo, pero gracias, vamos a considerarlo. Pero no sabíamos qué pensar al respecto. Pues, sin embargo, sabíamos que Dios quería que estuviéramos allí. Unas 2 semanas después, estamos orando, estamos preguntando, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Realmente quieres que vayamos allí? No sabemos si es una casa
en una buena localidad que sea segura para nuestras hijas, porque recuerden, es un país nuevo, no lo conocemos. No sabemos si tiene las cosas mínimas que necesitamos. No sabemos si está al alcance. Pero Dios nos dice, vayan. Así que les llamamos y les decimos, ok, bueno, el pastor nos dijo que había una casa, no sé si es cierto. Y dice, sí, sí, vénganse, los invitamos a almorzar y nos siguen. Y yo tratando de preguntar todo el tiempo, y sí, pero ¿y cuánto cuesta? Porque es muy caro allá. Y entonces fuimos ese sábado, almorzamos con ellos y nos dicen, síganos. No nos dieron chance tan siquiera de hacer las preguntas de rigor. Y cuando llegamos al lugar, nos bajamos, vemos la casita y llegamos a la conclusión, no nos alcanza. Era un mini castillo de 9 cuartos, 2 salas, pianos, guitarras, una cocina enorme, en el puro centro de la ciudad, en lo que es la joya de Escocia, antigua capital donde se han nombrado por los últimos 1000 años a los reyes y reinas, bla, bla, bla. Podrán imaginarse qué tan caro es. No teníamos, pero yo iba a preguntar si podíamos pagar por hora y pagar un par de horas e irnos. Era increíble. Nosotros llegamos, ya tenían los cuartos listos, sobraban cuartos. Y nosotros, con toda la pena del mundo, eventualmente tuvimos el coraje, porque ya no nos quedaba otra, y dijimos, gracias, muy amables, pero ¿y cuánto cuesta? Y nos dijeron, nada, es de gratis. A lo cual nosotros no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Entonces pedimos confirmación. No, en serio. Y dice, no, es una ofrenda, lo que les alcance, tranquilos. ¿Y por cuánto tiempo? Todo el tiempo que ustedes quieran. Suena como una fantasía sacada de un cuento de hadas, pero les aseguro que no fue la única vez. Los últimos 2 años y resto, aquí puedo durar los siguientes 6 horas o más, hablando de eventos parecidos, donde nosotros no sabemos hacia dónde vamos, ni qué vamos a hacer, ni a quiénes, ni cómo. Y Dios nos lleva vez tras vez. En Escocia conocimos en ese ministerio, conocimos montones acerca de un ministerio increíble, de los cuales aprendimos mucho. También nos dimos cuenta que allí nosotros no éramos la excepción, sino la regla. Habían muchos que estaban haciendo lo mismo que nosotros hicimos, tomando pasos de fe parecidos, lo cual fue de mucho aliento. Nos ayudó a crecer montones, nos retó montones. Fuimos justo en el momento apropiado también para ser instrumentos, porque no es crédito nuestro para nada, porque ni tan siquiera teníamos idea de lo que estaba pasando, con un amigo escocés que estaba pasando por una racha súper difícil. Una racha donde perdió el negocio que había empezado desde cero por los últimos 20 años, junto con su esposa, que se llevó el negocio con el mejor amigo de él, justo en el momento que su mamá estaba muriendo. Y su papá, para deseos de año nuevo, llamó muy querida y cariñosamente para decirle, mira, yo sé que estás a punto de hacer una estupidez, así que, ¿qué tal si le facilitas las cosas a tus hermanas y les pasas las cosas antes de hacerlo? Feliz año nuevo. Dios nos llevó justo en ese momento a ese lugar, a esa persona y muchas otras. Fue maravilloso y nosotros ni tan siquiera teníamos idea de a qué íbamos ni a quiénes. Cuando nos llama de allí, fuimos a Grecia, nos llama a Grecia, después de 10 meses de estar en Reino Unido, pasamos por 3 cierres completos y nos hubiéramos quedado sin plata muchísimo antes, si no hubiera sido porque nos estaban regalando el hospedaje. En una de tantas, tratamos de ser agradecidos. O sea, nosotros fuimos, les ayudamos en la cafetería, hicimos de todo. Resulta ser que ellos estaban orando por un arquitecto de sistemas, lo cual es justamente lo que ellos. Entonces estuve ayudando con los sistemas, pero aún así queríamos
mostrar nuestro agradecimiento. Así que en agradecimiento llegué una vez y dije, ¿qué tal si nos encargamos nosotros de mínimo, no sé, la electricidad del lugar? Y ellos con mucho cariño se acercaron y me dijeron, hermano, déjemelo así, es que no creo que te alcance. Entonces, imagínense lo que hubiera sido estar allí por 8 meses donde todo estaba cerrado. Ni tan siquiera los Airbnbs funcionaban, los hoteles no funcionaban, todo estaba cerrado. Y nosotros allá al otro lado del mundo, solos, supuestamente. Pero nunca habíamos estado mejor acompañados. Cuando estamos allí, Dios nos llama a que vayamos a Grecia, otro lugar desconocido. Y lo curioso es que nos pide que vayamos a Grecia cuando los ticos tienen prohibido ir a Grecia. Los pasaportes ticos no estaban permitidos para entrar a Grecia en ese momento. Y Dios confirma que vayamos allá. Compramos tiquetes, vamos, no nos detienen en el counter donde están los tiquetes y todo el asunto al principio, donde ponen uno las valijas. No nos detienen en la manga. Llegamos a Grecia y nos dice el oficial de inmigración, ¿y ustedes qué están haciendo acá? ¿Quién los dejó llegar hasta acá? Y Dios hizo un milagro. Nosotros simplemente oramos, confiamos en que Dios se había encargado de todo. El Señor buscó un montón de cosas, al último se encontró que teníamos visas americanas y cerraron los ojos así de medio lado y pretendieron que éramos ciudadanos americanos y dijeron, bienvenidos a Grecia. Estábamos en Grecia, estuvimos por 3 meses. Dios nos llevó a personas en específico que jamás hubiéramos, nosotros no sabíamos cuál era nuestra misión. Hoy, cuando venía de camino precisamente de un viaje en la mañana, me mandaron un mensaje, uno de ellos. Y Dios ha estado utilizando esto para hablarles a esas personas. Cuando estamos allí, Dios nos llama a Bulgaria. Que cuando nos llamó a Bulgaria, nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba Bulgaria. Que ahora sé que está al norte de Grecia. Y de nuevo, Dios hizo un milagro gigantesco para poder pasar. Estando en Bulgaria, no conocíamos absolutamente a nadie. Es más, había escuchado el nombre de Bulgaria, eso es todo lo que yo sabía. ¿Qué hablan en Bulgaria? No sabía. ¿Cuál es la moneda? Ni idea. ¿Dónde estaba? No sabía. Todo era nuevo. Una semana de estar allí y nosotros decimos, Señor, ¿podrías hacer lo mismo que hiciste en Escocia? De ir dirigiéndonos. Y después me arrepentí y dije, no, o sea, no voy a ser tan montado, ¿verdad? De llegar y ser tan carebarro. Y ese Señor me dijo, no, está bien. Yo hice eso para que ustedes sepan y tengan confianza de que yo puedo hacerlo. Y yo lo estoy cuidando a ustedes y yo lo estoy guiando. Aquí es cuando yo me acordé de una analogía que utilicé con este amigo que les conté, escocés. Él a los 17 años llegó a ser cristiano, según cuenta él, porque decidió venir a la iglesia. Y tenía 40 y resto de años de ser cristiano. En otras palabras, de venir a la iglesia. Pero cuando usted le preguntaba, ¿en algún momento rendiste tu corazón a Dios? Y él dijo, no. Y se notaba por el montón de cosas, cómo conducía él su vida. Dios no era parte de la ecuación realmente. Dios no era alguien en quien él consultaba. Dios no era alguien en quien él confiaba. Y yo le dije, muchas veces nosotros como cristianos tenemos nuestras vidas que son como unas barcas y vamos por un océano. Y muchas veces nosotros queremos llegar a tal lugar, porque de nuevo, autonomía, nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros, según nosotros. Entonces muchas veces nosotros queremos llegar y decir, quiero ir a tal lado, esta es mi meta. Hay que ser positivos, hay que esforzarse. A Dios orando con el mazo dando, dicen algunos filósofos. El asunto es que nosotros queremos llegar a ese lugar porque nosotros decidimos que ese es el mejor lugar para ir. No necesariamente porque Dios nos lo dijo. Y cuando nos vemos imposibilitados de llegar al lugar que queremos, buscamos a alguien que nos lleve a ese lugar. Muchas veces llegamos a la iglesia para decir, he escuchado que tú eres el Dios del universo. Ok, aquí está el volante, aquí está el timón de mi barca. Tómalo, Señor. Ahora sí, llévame a donde yo quiero. Y cometemos el
legítimo error de de la gran mayoría de cristianos. Nos acercamos a Dios no para que sea el capitán de nuestras vidas, sino para que sea nuestro chofer. El capitán es el que da las órdenes, aunque sea tu vida. Él es el que da las órdenes. Nosotros somos marineros en nuestra propia barca. Eso es un buen cristiano. Un marinero bueno, obediente. Eso es un buen cristiano. Y que se encarga de dejar a Dios que tome las decisiones, porque Él es el capitán. Él es Dios. Dios nos guió en Bulgaria justo a un lugar que ni siquiera sabíamos que existía, la famosa Liga Bíblica de Bulgaria. Hay tantas cosas que decir. Llegamos allí por accidente, lo cual no fue accidente, y de allí Dios abrió puertas. Estuvimos predicando por todo Bulgaria, con traductores, en iglesias que ustedes se pueden imaginar, pequeñas, grandes, de todos, turcas, macedonias, bulgarias, de todos. Pudimos ver y presenciar cosas maravillosas, ser testigos de cosas increíbles, conocer personas que nos han cambiado la vida, testimonios maravillosos que me encantaría algún día compartir con ustedes. Y de allí nos pidió que fuéramos a Macedonia, donde tampoco teníamos idea de quién estaba allí y qué sería nuestra misión. Pero ya para entonces veníamos aprendiendo un poquito, que no necesitábamos saber esas cosas. No que seamos perfectos, no que ya no necesitemos, no que no tengamos dudas. Mi esposa y yo nos turnamos para ver cuál está en ansiedad más en un determinado momento. Pero entre todos nos vamos acompañando y vamos aprendiendo a confiar en Él, a darnos cuenta de que realmente Él está en control. En Macedonia fue maravilloso, maravilloso. Las repercusiones de todo ello todavía estamos dándonos cuenta. Todavía están llegando mensajes de los hermanos allá, de las cosas que estaban sucediendo a través de nosotros, pero no porque nosotros estuviéramos haciéndolo. Como dice en la Biblia, o sea, ¿qué hace el hacha tomando crédito por lo que hizo el ¿cómo se llama? El leñador. Bueno, no el leñador, sino el que está, qué sé yo, alguien que está haciendo una escultura o haciendo una vasija o haciendo lo que sea. Escultor. ¿Qué hace el hacha tomando crédito por lo que el escultor hizo con ella? Nosotros nos fuimos dando cuenta mucho después de las cosas que Dios estaba haciendo a través de nuestra estadía allí. Y era increíble porque nosotros mismos no podíamos pronunciar por qué estábamos allí. Y había personas que nos retaban. ¿Y qué están haciendo? O sea, ¿y qué piensan ustedes que pueden hacer aquí en un mes? Nuestra pregunta directa y sencilla es: no tengo idea. Pero Dios nos llamó acá. Hablé con el capitán. Y Dios se encargó de maneras maravillosas de que realmente fuese. Habían tantas cosas que sucedían y nosotros ni tan siquiera sabíamos que estaban sucediendo. Nosotros simplemente estábamos siendo un instrumento. Nuestra estadía allí, el hecho que estuviéramos allí, era un reto para la mayoría de cristianos y hermanos que estaban allí. Había muchos cristianos que estaban allí y pensaban que Dios dejó de hablar, de alguna manera se le comió la lengua al ratón después de Apocalipsis. El hecho que nosotros estuviéramos allí, siendo guiados por Dios, era un reto para ellos, porque Dios no habla, se quedó mudo hoy en día. Y cuando nos piden, ¿cuál es la evidencia? Que estamos en allí. Les contamos las cosas que han pasado, les contamos el testimonio. Y entonces se ven retados. ¿Ok? Dios habla. Pero entonces, ¿qué hace eso con mi mundo? Y nos retó a nosotros y los retó a ellos de maneras indescriptibles, que no hay manera que nosotros pudiéramos haber orquestado estas cosas. Y de allí nos guió a Croacia, y de allí nos guió acá. Y sin nosotros saberlo, también ha sido parte de nuestra misión estar aquí de vuelta. Nosotros ansiábamos tanto verlos a ustedes, ver la familia, ver el país. Dios mío, comer las frutas de acá y la comida de aquí. Europa es muy lindo, pero Costa Rica es Costa Rica. Es un paraíso, en verdad. No tienen idea.
Pero estar aquí ha sido también todo un reto para muchos. Y resulta y sucede que hay unas personas que están preparándose para ir de misioneros. El reporte que nosotros estuvimos dando a diferentes personas que fuimos conociendo, resulta y sucede que está siendo utilizado para saber, mira, allí hay una entrada. Y ya saben cómo, y por dónde, y con quiénes. Es como que nosotros fuimos en un reconocimiento de campo. El asunto es que todo esto está sucediendo, no con una persona soltera, con todo el auspicio del mundo, en condiciones normales. Está sucediendo con una familia, con niños, en medio de una pandemia global. Muchos nos preguntan, ¿y cómo hicieron ustedes para estar todavía en una sola pieza? La única respuesta es, nosotros no teníamos idea de dónde íbamos, ni a dónde estábamos, pero había una gran diferencia. Teníamos un compás. Eso es todo. Ese compás siempre nos apuntaba hacia el norte. Eso es todo. Podría compartir muchas otras cosas, realmente, muchas otras cosas. Pero los dejo con Isaías 46. Versículo 3 y 4 dice: escúchenme, oh casa de Jacob. Escúcheme todo el remanente de la casa de Israel. No le está hablando a los paganos, a los que no conocen de Dios. Escúcheme, el remanente de la casa de Israel. Ustedes han sido cargados, sostenidos por mí desde antes de que naciesen. Yo los he llevado en el vientre, aún hasta la edad avanzada. Yo sigo siendo Él. Aún hasta que usted tenga los pelos grises, yo los voy a cargar. Yo los he hecho a ustedes. Yo los voy a sostener. Yo los sostengo. Yo los llevaré y los salvaré. El contexto de estos versículos, que parecen muy inofensivos, muy bonito aplaudir después de leerlo, pero el contexto de esto es que está hablando a Babilonia, en medio, a los hijos de Israel, en medio de Babilonia. Y pone a Babilonia en unos versículos después como ejemplo. Y les dice, ustedes, dioses tales y tales, que tienen que encargarlos de aquí para allá, que tienen que hacerles todo. ¿Cómo carambas están ustedes poniendo su confianza en un objeto que ustedes vieron formarse, que no se vale por sí mismo? ¿Cómo se supone que algo que ni tan siquiera puede sostenerse a sí mismo te va a sostener a ti? ¿Cómo? En cambio, el otro de la moneda es este. Ustedes pueden confiar en mí. ¿Por qué? Cuando yo digo que los voy a salvar y los voy a ayudar en medio de las dificultades y la incertidumbre, ustedes saben que es cierto. ¿Cómo lo saben? Porque lo he estado haciendo todo el tiempo. Ustedes no viven por sí mismos. Ustedes viven porque yo los mantengo con vida. Y todo a su alrededor. Yo sostengo la creación, dice Dios. No es nada nuevo que Él nos pueda sostener en momentos de dificultad. Porque es lo que Él hace todo el tiempo. ¿Cómo sabes que Él va a estar allí cuando necesites su ayuda? Porque Él siempre ha estado allí. ¿Cómo sabes que Él te puede cargar cuando más lo necesites? Porque Él siempre te está cargando, incluyendo en este momento. Pero nosotros, en nuestra ansiedad, en nuestra necedad de querer ser autónomos y tomar las decisiones nosotros mismos, le decimos al Señor, no, yo me encargo. Voy a poner mi confianza
en mi cuenta de ahorro. Es como el que vio literalmente, agarró oro y plata, se lo mandó a un herrero y dice, hágame un Dios. Ahora sí, me arrodillo para que me ayude. El que llega y dice, aquí está mi cuenta de banco, en ella tengo mi seguridad, aquí está mi casa, aquí estoy a salvo. Vean qué buena carrera y trabajo tengo. Esta es mi estabilidad. Estos son mis dioses. Yo sé que son palabras frías y duras, pero eso es precisamente lo que Dios nos pidió que nosotros rindiéramos, entre otras cosas. Y el resultado ha sido maravilloso. En medio de los 2 años más difíciles, menos apropiados para estar viajando por el mundo como familia, con niñas, nosotros nunca hemos viajado tanto, ni disfrutado tanto, ni visto tantas maravillas. Realmente no tenemos idea de muchas cosas. Solo sabemos que Dios está en control. Él es el capitán. Eso es suficiente. Espero que realmente todos den ese paso. Yo sé que todos aquí hemos dado en algún momento y continuamente pasos en esa dirección. Todos. Pero estoy seguro, segurísimo, de que no han tomado todos los pasos que Dios quiere que tomen. Se los dejo picando, como dicen. Oramos. Señor, muchísimas gracias, porque tú eres rey y no nosotros. Lamentablemente, la mayoría busca por un Salvador, pero no quiere nada que ver con un Señor que les diga qué hacer, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, ni qué. Padre Celestial, ¿cuánto te necesitamos? ¿Qué tan ínfimamente pequeños somos? ¿Qué tan insignificantes para la creación pensamos que somos? Pero tú, Señor, nos llevas a donde tú quieres y sabes que es mejor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a rendirlo absolutamente todo, sin reservas. Que no cometamos el error de pensar que las personas que conocemos o lo que nosotros tenemos o quienes somos nos pueden dar esa seguridad y esa confianza, esa estabilidad que solo tú puedes dar, porque solo en ti se encuentran. Enséñanos a rendirlo todo, Señor. Es nuestro deseo profundo. Enséñanos a rendirlo más y más cada día. Todo a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.